Bueno, ya está con nosotros el señor secretario técnico para la erradicación de la pobreza, el señor Andrés Mideros, miembro de las Emplades, por cierto, con quien vamos a hablar sobre cómo erradicar la pobreza, pero desde una dimensión estructural. De ahí la necesidad de hablar de un indicador multidimensional, ya no medir la pobreza en términos de ingresos, como mide en uno de los elementos el coeficiente de Gini. Pero, ¿qué tan eficientes han sido las políticas públicas a efectos de la lucha contra la erradicación de la pobreza? No se puede erradicar la pobreza de la noche a la mañana, pero sí se puede disminuir y establecer una tendencia para erradicarla. Los saludo a Andrés Mideros, secretario técnico para la erradicación de la pobreza de las Emplades. Muy buenos días. Se vio la necesidad de establecer un indicador mucho más amplio, más allá que el otro indicador con el coeficiente Gini que mide desigualdades, inequidades, es importante, pero ¿cuál es la evaluación en estos 9 años en cuanto a haber marcado o no marcado una tendencia hacia la baja? Buen día, Carlos, y buen día a toda la ciudadanía. Efectivamente, en los últimos 9 años hemos reducido todos los tipos de pobreza, en todos los indicadores con los que se contaba anteriormente para hacerlo. Esto es la pobreza por ingreso, que mide cuánto ingreso mensual tiene un hogar. Y en esa pobreza 1,5 millones de personas han logrado superar un umbral mínimo que permite adquirir una canasta de alimentos y de otros bienes también indispensables para vivir. Pero también se ha reducido la pobreza medida por consumo, por la cantidad de alimentos que una familia, que una persona justamente logra tener, y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En ese punto, ya para pasar de una forma mucho más estructural, ¿esta disminución del indicador de la pobreza responde a qué tipo de política pública? ¿Al tema del subsidio social o a un tema de un subsidio de carácter social para los más vulnerables, pero que o debería tener un efecto transitorio para luego generar una inclusión económica, ergo también una movilidad social? Correcto, y justamente estas medidas nos dan cuenta de partes coyunturales, como es el empleo, como es el ingreso. Ahí sin duda el principal factor es el trabajo, es el empleo. Y en el Ecuador hemos logrado reducir el desempleo a tasas por debajo del 5%, actualmente al 4,8%. Eso se debe a una política pública que ha sido adecuada, pero no solo eso, también el crecimiento económico como este se ha redistribuido. En los últimos años hemos crecido en forma pro-pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía, que el ingreso de todos los hogares en el Ecuador ha mejorado, pero especialmente el de los más pobres y vulnerables. Por eso es que hemos logrado reducir pobreza y desigualdad al mismo tiempo. Pero cuando se presenta una coyuntura económica como la que está viviendo el mundo y que tiene impacto en la región, en Latinoamérica y el Caribe, y también evidentemente en el Ecuador, ¿se puede ver afectado y se puede revertir esos logros que ya se han obtenido en estos 9 años? En el corto plazo, sin duda, es un momento de desaceleración económica que, como ha dicho el presidente, no esperamos salir secos de esta llovizna. ¿Eso qué quiere decir? Que coyunturalmente se puede tener un estancamiento en esos indicadores coyunturales. Coyunturales quiere decir que dependen del momento, y eso es del ingreso y eso es del empleo. Lo que sí hacemos con la política pública es minimizar esos efectos. Pero ahí es que viene, además, que esto, como digo, es temporal. No es una reversión de la tendencia, no es que estamos retrocediendo, nos estamos tal vez en los indicadores coyunturales teniendo un momento complicado. Y de esos indicadores coyunturales, entonces ahora sí pasemos a los indicadores estructurales, porque puede haber un estancamiento en la parte de los ingresos, y eso lo estamos teniendo todos realmente, pero existe, ¿verdad? Pero una manera de proteger al ciudadano dentro de lo estructural de la pobreza tiene que ver con este indicador multidimensional, es decir, educación, salud pública, vivienda, trabajo y una serie de otros factores. ¿Cómo está conformado entonces este indicador para ver, si bien hay una afectación en los ingresos, las condiciones de vida han mejorado en términos de ese indicador? Es decir, ¿qué tan sólido es? Correcto, justamente los indicadores coyunturales responden a esos momentos, buenos o malos. Estamos muchísimo mejor que de lo que estábamos antes, y lo que se refleja eso también es en los factores estructurales de cambio que se han dado. ¿Qué ha pasado este día viernes? El presidente de la República presentó al país lo que se conoce como el índice de pobreza multidimensional, y no lo hizo solo, lo hicimos acompañados de Sabina Alcair, quien es una doctora de la Universidad de Oxford, pionera, digamos, en la construcción de estos indicadores desde la parte académica.
Vale responder también que este indicador responde a lo que son los objetivos de desarrollo sustentable establecidos por las Naciones Unidas, donde se establece reducir la pobreza en todas sus formas, en todos los lados. O sea, son indicadores que ya existen en otras partes del mundo. ¿Por qué recién en Ecuador? Miren, en Ecuador partimos desde una premisa en el año 2013, que más allá de indicadores, de métricas, de contar pobres, lo que queremos es erradicar pobreza. Y es así que desde el 2013 contamos con la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza. ¿Qué quiero decir con eso? Que independientemente de un indicador, ya venimos trabajando la política pública para cumplir esos objetivos y parte de esos son los resultados que tenemos. Ahí, ¿qué hicimos? Muy seria y responsablemente. Se conformó una comisión de homologación estadística con el INEC, con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y también las EMPLADES y la Secretaría de Erradicación de la Pobreza. Por efectos de tiempo, tenemos 2 minutos y me alegro que mis pedidos de hace mucho tiempo lo hayan recogido, sí. Así me lo dijo Pavel Muñoz en algún momento. Así es. Vamos al tema. A ver, para mejorar y erradicar la pobreza de forma estructural, yo había mencionado varios elementos. Educación, salud, trabajo, pero no solamente en términos de tenerlo, sino en términos de condición de trabajo, y tiene que ver con el tema del acceso a la seguridad social. Correcto. También, y hay otros temas más. En ese sentido, y también hay temas de saneamiento, el hacinamiento, por ejemplo, es un efecto muy importante. ¿Cómo darle el peso a cada rubro a efectos de tener ese indicador? Permítanme mostrarle a la ciudadanía justamente 3 cuadros nada más. Este es el primero donde vemos cuáles son las dimensiones que conforman el índice. Y es la educación, el trabajo y la seguridad social justamente, el agua, la alimentación y la salud, el hábitat, la vivienda y el ambiente sano. Todos estos relacionados con los que son derechos del buen vivir, porque así es como entendemos a la pobreza como la carencia de esos derechos. Y queremos avanzar. ¿Qué nos permite este indicador? En primer lugar, saber cuántos pobres hay en el país, y ahí es que podemos ver la reducción que tenemos. Esta es la pobreza extrema multidimensional que se ha reducido del 28,6 al 14,8%. Y en este otro cuadro tenemos lo que es la pobreza multidimensional. Dentro de esas 4 dimensiones que veíamos, se identifican 12 indicadores. Una persona es considerada pobre aquí no por tener carencia en uno de ellos, sino en 3 o más. Y el porcentaje de población pobre se ha reducido justamente acerca de población pobre extrema al 14,8%. Eso quiere decir que 1,8 millones de personas han salido de la pobreza extrema multidimensional. Pero más importante, este indicador también nos permite ver cuáles son los motivos, cuáles son las causas o las condiciones de esa pobreza. Aquí vemos un indicador compuesto que nos permite identificar los principales determinantes de la pobreza multidimensional. Vemos cómo ha caído en todos sus componentes, pero sabemos también cuáles son los desafíos para el futuro. Es decir, si una persona tiene una afectación por el lado de los ingresos, está garantizado que sus hijos tengan acceso a educación gratuita. Correcto. Si una persona tiene afectación en los ingresos, tiene garantizado el acceso a la salud pública. De eso estamos hablando, es decir, de proteger la cotidianidad de la vida familiar. Estamos hablando de generar de igualdad de oportunidades, y eso quiere decir erradicar esos determinantes de pobreza, la salud, la educación. Un ejemplo, una cosa es una niña que nace en un hogar pobre, sin acceso a servicios básicos, que tal vez va a sufrir problemas de salud, que tal vez no pueda asistir a la escuela, y si lo hace tal vez no va a poder tener el desarrollo y las oportunidades necesarias, y otra niña que nace en otras condiciones. Queremos igualdad de oportunidades, y eso quiere decir erradicar la pobreza en todas sus formas. En algún momento, cuando tengamos ya la nueva temporada de Pulso Político, te comprometo, Andrés Mideros, para hablar más en extenso, porque en 8 minutos y un poquito más es complicado poder desarrollar el análisis sobre este indicador que es fundamental para el